Buenas noches, mi nombre es Eric Ernesto Leiva González y les hablaré sobre el pago por asignación y por dación. Esto lo encontramos en el artículo 1468 del Código Civil y el artículo 1469 del Código Civil también, que nos define de la siguiente manera: la consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho a virtud de la repugnación o no comparecencia del acreedor a recibirla, y con las formalidades necesarias en manos de una tercera persona. De este concepto se concluye que existen dos maneras de pagar válidamente: uno, con el consentimiento del acreedor, y dos, sin el consentimiento de éste, mediante la consignación, produciendo ambas formas los mismos efectos, es decir, la extinción de la deuda, y por lo tanto dejan de correr los intereses, y que exime de responsabilidad al deudor, y éste tiene derecho a reclamar que se le devuelvan las garantías. Esto lo encontramos en el artículo 1475 del Código Civil. Las etapas que comprende el pago por consignación: la oferta, la cual es previa a la consignación, según el artículo 1470 del Código Civil. Requisitos para que la oferta sea válida: esta tiene por finalidad indicarle al acreedor que el deudor desea pagar y dejar constancia de la negativa de aquel a recibir el pago. La consignación consiste en poner la cosa debida a disposición del acreedor en manos de un tercero. No hay solo la intención de pagar del deudor, sino que ésta se materializa. La finalidad de liberar al deudor de la obligación dejando constancia en manos de un tercero, bueno, en este caso el juez, por rechazamiento que el acreedor hace del pago. Y también tenemos la minuta: es el borrador o extracto de un contrato, testamento, alegato de otra cosa, que contienen las cláusulas o datos principales para luego darle la redacción requerida para su plena validez o total claridad. Este contiene aspectos referentes al pago por consignación, en donde se expresa la forma en que se va a hacer detallando el capital y los intereses comunes y moratorios, el lugar y fecha de pago, así como la persona a quien debe hacerse, con la aclaración que el acreedor o el deudor pueden promover la validez o invalidez del mismo. La novación la encontramos en el artículo 1498 del Código Civil. Sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. La deuda que se extingue en virtud de la novación y por la cual el acreedor renuncia a su crédito para adquirir uno nuevo, es decir, es una acreedora de obligación. El deudor acepta contraer una nueva obligación para liberarse de la anterior. Este reúne algunos requisitos, que son: la obligación que se pretende extinguir, que sea válida, según el artículo 1500 del Código Civil y el artículo 1503 del Código Civil, que entre la obligación primitiva y la nueva haya diferencias sustanciales, la capacidad de las partes, la intención de novar. Esta clase de novación se da como lo establece en el artículo 1501, numeral 1 del Código Civil, es decir, por cambio de objeto o por cambio de causa. Por cambio de causa, la novación objetiva se da por cambio de causa, es decir, aquí el elemento variable es el motivo, el porqué de la prestación. Por ejemplo, Carlos compra a Juan un vehículo por $6,000, Juan le entrega $4,000 y le queda debiendo a Carlos $2,000. Pero mediante convenio posterior se estipula esa suma la deberá Carlos en calidad de mutuo. Artículo 1501, numeral 2 del Código Civil. De la dación de pago, es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en la prestación de una cosa diversa de la debida, y como resultado de la convención entre el deudor y el acreedor, que permite a aquel liberarse con la realización de una prestación distinta de la que forma el objeto de la obligación, como requisito de la dación en pago. Tenemos lo siguiente:
la existencia de una obligación destinada a extinguirse, total o parcial. Es preciso que haya diferencia entre la prestación debida y aquella que el deudor realiza. Es indispensable el consentimiento del acreedor y deudor cuando la dación en pago se traduzca en dar una cosa. El deudor debe ser capaz de enajenarla y ser dueño de la misma. Debe hacerse con las solemnidades legales conforme lo anterior. La dación en pago sigue en las reglas generales consignadas, según nos manifiesta el artículo 1440 del Código Civil. El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le da, ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor a la ofrecida. Si la obligación fuese dinero, el deudor podrá hacer el pago en moneda de curso legal en la relación establecida por la ley. Este derecho es irrenunciable por el deudor. De lo anterior se puede decir que la dación en pago constituye una modalidad del mismo, por dejar de lado la regla que obliga al deudor a someterse estrictamente a lo debido. Es claro que el deudor, al otorgar dación en pago, no contrae ninguna nueva obligación, pues solo obtiene del acreedor el permiso para liberarse de su obligación por medio de una prestación diversa de la debida, sin perjuicio de la discusión sobre la naturaleza de la dación en pago, sostenida desde antiguos tiempos entre los romanos, que la asimilaban a una compraventa y a una novación, y que en la actualidad se encuentran superadas por la teoría de una especie o modalidad de pago, en cuya virtud se soluciona una obligación mediante la prestación de una cosa diversa de la debida y bajo el consentimiento del acreedor. Bueno, esta ha sido mi pequeña explicación. Tengan una feliz noche.